Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues nos acompaña Ricardo Eiriz y viene a compartir con nosotros una charla titulada Crea la realidad que deseas sin esfuerzo. Nuestro invitado se ha dedicado durante más de 25 años al mundo empresarial y a la docencia universitaria, pero en el año 2009 decidió cambiar radicalmente de profesión para convertirse en un profesional de su propia felicidad. Dejó atrás su formación y su cómoda posición para investigar el mundo energético y es el creador del método Integra, una metodología de transformación a nivel subconsciente que permite acceder a lo más profundo de nuestra mente para extraer todo nuestro potencial de forma fácil, rápida y sin sufrimiento. Entre sus libros publicados se encuentran Método Integra, El alma de la salud o Apunta alto. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas y de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos con este contenido, con esta temática. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, podéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Él es Ricardo Eiriz y viene a compartir con nosotros una charla titulada Crea la realidad que deseas sin esfuerzo. Vamos a darle paso, vamos a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Hola Laura, muy buenas. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a ti. Bien, pues te cedo la palabra. Muy buenas a todos. La verdad es que posiblemente hayáis o te haya pasado que has gastado una gran cantidad de tiempo y de dinero intentando cambiar tu vida, intentando pues acceder a sesiones particulares, a seminarios, a sesiones de coaching, de terapia, para intentar cambiar cosas en tu vida y que no lo hayas logrado, que realmente no hayas conseguido el objetivo que perseguías. He de decirte que eso es normal, eso es habitual y eso tiene todo el sentido que sea así. Realmente es muy frecuente que eso pase y es muy normal que eso pase. Te voy a explicar el por qué. Te voy a explicar por qué realmente, aunque intentamos cambiar, aunque intentamos seguir muchos caminos para intentar alcanzar esos objetivos que nos planteamos, pues ¿por qué no lo conseguimos? Y no lo conseguimos porque, por lo general, lo que intentamos es provocar un cambio importante en nuestra vida, utilizando, siguiendo, pues, una única herramienta, utilizando una única herramienta. Imagínate o ponte en la situación de, pues, que tienes que arreglar cualquier aparato electrodoméstico en tu casa o que tienes que arreglar cualquier avería que se haya producido en tu casa. Para arreglar cualquier aparato, normalmente necesitamos distintas herramientas. Necesitamos destornilladores, necesitamos llave inglesa, necesitamos un martillo, necesitamos muchas cosas. Nuestra caja de herramientas va llena de herramientas que tenemos que utilizar cada una en su momento, pues para resolver aquella parte específica del arreglo que tenemos que llevar a cabo. Pues bien, a nosotros nos ocurre lo mismo. Si realmente queremos provocar un cambio importante en nuestra vida, ese cambio lo tenemos que provocar en nuestro subconsciente especialmente y en nuestra realidad energética. Si nosotros no somos capaces de generar esa transformación global en todos los elementos, en todas las piezas que realmente intervienen, pues es normal que no tengamos esos cambios. Si tú realmente te dedicas a cambiar tus creencias, pues muy probablemente no consigas nada en muchos ámbitos de tu vida. Quizá en algunos sí, pero en la mayoría probablemente no. Si te dedicas exclusivamente a cambiar o a quitarte algún bloqueo emocional que puedas tener, pues exactamente lo mismo. Si el origen de tu problema está en eso, pues evidentemente vas a tener cambios. Si no, difícilmente. Lo que tenemos que hacer realmente es abarcar toda la transformación necesaria para alcanzar cualquier objetivo que nos planteemos. Si realmente entendemos cómo funciona nuestro subconsciente, entendemos cómo funciona nuestra realidad, será muy fácil conseguirlo. Si no lo entendemos, nos será muy difícil. ¿Cómo funciona nuestra realidad? Pues bien, si realmente queremos cambiar esa realidad y lo queremos hacer de forma sencilla,
tenemos que entender que hay dos partes fundamentales que tenemos que tener dominio sobre ellas, que tenemos que saber gestionar. La primera es nuestra realidad energética. Nosotros, queramos o no, vivimos en una realidad energética que hay muchas más cosas de las que nosotros vemos. Realmente nosotros tenemos la capacidad de percibir a través de nuestros 5 sentidos una parte pequeña de esa realidad energética. Pero hay muchas cosas ahí dentro de ese mundo, muchos elementos dentro de esa realidad energética que nos afectan en nuestras vidas, que nos llevan a vivir de una determinada manera, ¿no? Tenemos que saber que dentro de esa realidad energética pues hay energías que nos limitan, que realmente nos llevan a sufrir, que realmente nos están afectando, pues limitando o restringiendo nuestro ámbito de actuación. Energías que muchas veces nos envían otras personas. Es decir, energías como puede venir por el mal de ojo, como puede venir por la magia negra, como puede venir pues, a través de la brujería. Este tipo de energías que realmente generan un impacto fuerte en nuestras vidas. Si no somos capaces de controlar eso, difícilmente vamos a cambiar por mucho que estemos trabajando a nivel de nuestro subconsciente. Otro elemento dentro de esa realidad energética es el mundo de los espíritus. Los espíritus que nos afectan muchísimo, que realmente nuestra vida está totalmente condicionada por ellos y que realmente, pues si no somos capaces de sacarlos cuando los tenemos dentro de nuestro campo energético, no somos capaces de hacerlos trascender y no somos capaces especialmente de protegernos a nivel energético para que no se nos metan dentro, pues evidentemente vamos a estar siempre a merced de lo que ellos quieran hacer con nosotros. Eso es el ámbito energético del cual formamos parte. Dentro de ese ámbito energético, pues hay otros elementos que ya pues pueden estar más relacionados directamente con nosotros, con nuestro espíritu, con nuestra alma, como pueden ser pues esas lealtades que podemos tener a nivel familiar, como pueden ser esos acuerdos o pactos que hemos hecho en distintos momentos de nuestra historia, que también los tenemos que saber gestionar, es decir, que tenemos que saber identificarlos y eliminarlos, si no, difícilmente vamos a poder cambiar nuestra vida, ¿no? Si realmente mantenemos ese pacto, difícilmente vamos a poder, por mucho que estemos trabajando a nivel de nuestro subconsciente, vamos a poder cambiar absolutamente nada. Podremos tener un efecto a corto plazo, un cambio a muy corto plazo, pero a medio y más largo plazo vamos a llegar otra vez a la misma situación en la que estábamos, esa situación en la que no nos gustaba estar, ¿no? Pues bien, esa parte energética de nuestra realidad tenemos que saberla gestionar, pero no nos sirve tampoco con saber gestionar solamente eso, sino que tenemos que ir también a lo que realmente es nuestro subconsciente, a la programación que realmente nuestro subconsciente tiene. Y ahí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de 3 piezas, 3 elementos. Es decir, elementos o piezas que realmente se van componiendo a medida que vamos viviendo. Algunas las traemos ya de antes de nacer incluso, pero después cada experiencia que vivimos, cada situación que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, va generando en nosotros pues una serie de programaciones que nosotros vamos a ir interiorizando. Hoy aquí os voy a hablar pues, de esas piezas y os voy a dar incluso alguna herramienta para poderlas gestionar vosotros mismos en casa. Es que cada uno sea autónomo y que cada uno pueda hacer esa transformación necesaria pues directamente por sí solo, sin necesitar ayuda de nadie. Estamos hablando cuáles son esas piezas, esa programación que se va quedando realmente en nosotros cada vez que vivimos una situación, una experiencia. Básicamente, como os digo, 3. Estamos hablando de traumas, es decir, traumas a nivel emocional en los cuales nos quedamos ahí vibrando encajados, nos quedamos secuestrados a nivel emocional cuando tenemos un trauma. Tenemos bloqueos emocionales que se van generando también en base a las emociones que vamos sintiendo y que después, una vez nos quedamos ahí vibrando con esa frecuencia energética, se van disparando, se van activando de vez en cuando esas mismas emociones. Y tenemos, por supuesto, las creencias, nuestras creencias que nos llevan a vivir de acuerdo a ellas, que nos llevan realmente a cumplir con esas creencias en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, ¿no? Esos 3 elementos, esas 3 piezas, son la programación real que nuestro subconsciente tiene. Si realmente queremos cambiar a corto plazo, lo tenemos que hacer a través de esa reprogramación en nuestro subconsciente, cambiando esos 3 elementos, cambiando esas 3 piezas. Nosotros tenemos que saberlas gestionar las 3. Los bloqueos emocionales es lo primero que os voy a hablar. Los bloqueos emocionales se generan cada vez que vivimos una situación a nivel emocional intensa. Se pueden generar como consecuencia pues, de emociones que sentimos de forma impactante y de forma súbita, o bien incluso emociones que vamos teniendo a lo largo de mucho tiempo, que se van manteniendo ahí,
las estamos manteniendo sin ser capaces de eliminarlas, sin ser capaces de dejarlas marchar, y las vamos manteniendo en nuestra sintonía emocional pues de forma permanente. Una vez pasado un tiempo, pues nos quedamos vibrando con esa frecuencia energética, nos quedamos vibrando con esa emoción en nuestras células, y después, una vez incluso ya pasada esa sintonía a nivel emocional que tenemos, cada vez que encontramos una situación que resuena energéticamente con eso, automáticamente se disparan esas emociones. Nos llevan realmente a activar esa respuesta emocional cada vez que encontramos una resonancia dentro de nuestro entorno, en las circunstancias que vivimos. Pues bien, nosotros tenemos que eliminar esos bloqueos emocionales porque si no, seguiremos estando ahí cautivos de esas respuestas automáticas por parte de nuestro subconsciente. Si esas emociones que se van disparando en nosotros de vez en cuando no nos gustan, tenemos que deshacernos de esos bloqueos emocionales. ¿Cómo podemos deshacernos de ellos? Pues muy bien, muy fácil. Podemos utilizar una técnica que es el reset emocional, una técnica que utilizamos en el método Integra, que en lo que consiste es en, utilizando un imán, el imán nos va a servir para poder llevar a cabo esa liberación de esas emociones que tenemos ahí dentro de ese bloqueo, pues utilizando un imán de nevera, cualquier imán que puedas tener por ahí de publicidad, por tu casa, vamos a ir poniendo la mirada de forma secuencial en distintos lugares con los ojos cerrados. Es decir, con los ojos cerrados yo pondré la mirada arriba a la derecha. Bien, en ese punto estoy estableciendo una conexión entre la mirada, mi cerebro, porque cada lugar en el que yo estoy orientando mis ojos, estoy activando un punto concreto de mi cerebro y cada punto concreto de mi cerebro se conecta a sí mismo con un lugar específico del cuerpo. Pues bien, cada vez que yo estoy poniendo la mirada en un lugar, estoy accediendo a un lugar específico del cuerpo. Y los bloqueos emocionales, cada una de las emociones que componen esos bloqueos, realmente en esos lugares concretos del cuerpo. De hecho, la medicina tradicional china, hace ya miles de años, pues tenía totalmente identificadas las emociones y correlacionadas con las distintas enfermedades, con los distintos órganos. Es decir, cada órgano es donde más resuena energéticamente cada una de las emociones. Si nosotros tenemos ahí una emoción que está latente en nosotros porque la tenemos vibrando en nuestras células, pues lo que tenemos que hacer es liberarla en ese lugar concreto donde lo tenemos en el cuerpo. Pues bien, a través de esta posición de ojos, es decir, vamos poniendo los ojos de forma secuencial en distintos lugares, lo que estamos haciendo es conectar directamente a través de la mirada con ese punto concreto del cuerpo. Una vez estamos conectados, simplemente basta con que pongamos la intención de liberar esa emoción o ese bloqueo emocional y pasarnos el imán haciendo este recorrido desde el entrecejo hasta la nuca. Esto lo hacemos con los ojos cerrados. Lo hacemos primero en una posición, arriba a la derecha, por ejemplo, en esa esquina y arriba. Nos pasamos el imán 3 veces pensando en dejo marchar este bloqueo emocional. Después ponemos la mirada directamente hacia arriba y hacemos lo mismo. Dejo marchar este bloqueo emocional mientras me estoy pasando el imán 3 veces. Después lo pongo arriba a la izquierda. Después hago lo mismo a la izquierda, de frente, a la derecha, abajo a la derecha, directamente hacia abajo y abajo a la izquierda. Es decir, los 9 puntos poniendo las esquinas y poniendo los puntos de cruce. Haciendo eso en cada uno de esos lugares estamos liberando ese bloqueo emocional. Lo podemos liberar de forma total o lo podemos liberar de forma parcial. Si nosotros le preguntamos a nuestro subconsciente a través del test muscular, nos lo va a decir. Un bloqueo emocional, lo primero, y nos va a decir si lo podemos liberar en este momento utilizando pues esta técnica, el reset emocional, o si no lo podemos hacer en este momento. Y nos dice también cuando lo hemos liberado y nos dice también si lo hemos liberado completamente o no. Si quieres realmente utilizar la técnica es muy sencilla. Incluso tengo vídeos explicándolo en YouTube. Buscas reset emocional Ricardo Iriz y los encuentras con facilidad. Pues utilizando esta técnica puedes liberarte de cualquier bloqueo emocional en cuestión de segundos o en cuestión de un par de minutos como máximo. Pero el efecto que tiene es muy, muy potente. Piensa que los bloqueos emocionales están detrás de muchas de las enfermedades que nosotros tenemos. Cada uno de esos bloqueos emocionales que tenemos ahí, que nos está afectando en un lugar concreto de nuestro cuerpo, lo que está provocando realmente es que ese lugar de nuestro cuerpo está ácido. Es decir, está impidiendo esa frecuencia energética en la cual está vibrando nuestras células, están impidiendo que llegue el oxígeno y que lleguen los nutrientes. En ese momento lo que está provocando en esa parte del cuerpo es acidez. Si nosotros tenemos una patología en esa parte del cuerpo,
y está provocada por esto, está provocada porque realmente ahí tenemos ese entorno ácido. En el momento en el que liberamos el bloqueo emocional, automáticamente ese entorno ácido desaparece. Volvemos a generar alcalinidad en ese lugar. Y automáticamente esa patología que podíamos tener ahí directamente se revierte. Yo he visto muchos casos de todo tipo, de cánceres, por ejemplo, de cardiopatías, de enfermedades de todo tipo, que en el momento en el que liberas el bloqueo emocional que estaba relacionado con esa enfermedad, automáticamente el cuerpo empieza a recuperarse, a regenerarse y directamente se elimina la enfermedad. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades estén provocadas por bloqueos emocionales, no, ni mucho menos, pero sí que hay muchas que sí. Pero no solo nos afectan en las enfermedades, nos afectan también en nuestros estados emocionales. Las emociones que nosotros sentimos, muchas provienen de la activación de bloqueos emocionales. Si nosotros eliminamos ese bloqueo emocional, automáticamente ese disparador que tenemos de esas emociones, automáticamente se elimina, automáticamente desaparece. Y esas emociones, esos bloqueos emocionales, también nos limitan en nuestro comportamiento, es decir, nos impiden conseguir cosas, porque nos están obligando a reaccionar de una determinada manera. En consecuencia, muchas metas, muchos objetivos que nosotros nos planteamos en la vida, no los podemos conseguir porque esos bloqueos emocionales nos lo impiden. Porque realmente esos bloqueos emocionales hacen que se dispare en nosotros esa respuesta a nivel emocional y a nivel comportamental. Pues bien, en el momento en el que liberamos esos bloqueos, en el momento en el que nos deshacemos de esos bloqueos que nos están impidiendo alcanzar el objetivo que nosotros queramos, la verdad es que nos estamos dando la libertad de poderlo conseguir. Evidentemente vamos a necesitar otras cosas adicionales. Evidentemente tendremos que tener también después nuestras creencias ahí que nos ayuden, que nos empujen, que nos mantengan alineados directamente en esa dirección en la que queremos ir. Si no tenemos las creencias, por mucho que nos quitemos el bloqueo emocional, pues tampoco lo vamos a conseguir. Tenemos que trabajarlo todo, absolutamente todo. Como os decía, otro elemento importante son las creencias. Una vez hemos liberado bloqueos emocionales, tendríamos que haber liberado también los traumas emocionales previamente. Tenemos que definir y grabar las creencias que realmente necesitamos. Y la parte más complicada es en la definición. Es decir, realmente en la redacción de las creencias que necesitamos, que nos van a ayudar, que nos van a apoyar pues, para alcanzar el objetivo que queramos. Las creencias se redactan de forma muy sencilla. Al final son frases, afirmaciones, que las hacemos en primera persona, es decir, soy yo el actor, que se hacen en el tiempo presente, ahora, porque el subconsciente no va al futuro ni va al pasado, siempre funciona en el momento presente. Y que se hacen en positivo para evitar pues, esas negaciones con la palabra no, que muchas veces nos llevan a confusión a nivel del subconsciente. Pues bien, una vez redactamos las creencias, y creencias pues, pueden ser, pues merezco ser feliz, realmente estoy capacitado para serlo, tengo todo el potencial pues, para alcanzar los objetivos que yo quiera, estoy absolutamente convencido de que lo voy a conseguir. Cualquier creencia de este tipo son creencias que nos ayudan, que nos empujan directamente hacia lo que nosotros queremos lograr en la vida. Pues una vez hemos definido las creencias, las tenemos que interiorizar. Interiorizar creencias a nivel del subconsciente es muy fácil también. Interiorizar creencias a nivel del subconsciente es una cuestión de segundos. Nosotros podemos grabar la creencia que queramos prácticamente en cuestión de 5 segundos máximo. ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil. Si utilizamos el imán, es cuestión de cerrar los ojos, repetir mentalmente la creencia que queremos en silencio mientras nos estamos pasando con los ojos cerrados el imán desde el entrecejo hasta la nuca. Haciendo eso, pasándonos el imán 3, 5 veces como máximo, tenemos grabada la creencia que nosotros queramos. Cuando se graba una creencia, de hecho, se producen dos efectos. El primero es a nivel celular. Nuestras células se quedan vibrando con la frecuencia energética de esa creencia que estamos grabando. En ese momento, nuestro subconsciente realmente se queda programado para generar esas respuestas con nuestras creencias. Y el segundo efecto importante que se genera cada vez que grabamos una creencia es a nivel cerebral. Es decir, nuestro cerebro, es decir, ese procesador que nosotros tenemos ahí, que después nos permite generar unas determinadas respuestas automáticas también, nuestro cerebro se programa, es decir, se genera una serie de conexiones neuronales
que permiten que esas creencias se puedan llegar a ejecutar. Es decir, ahí tenemos a nuestras células vibrando en unas frecuencias energéticas con esas creencias y nuestro cerebro programado adecuadamente, es decir, con las conexiones neuronales necesarias para que esas creencias se puedan manifestar a nivel de comportamiento. Pues bien, cada vez que nosotros estamos haciendo eso, con los ojos cerrados, pasándonos el imán, mientras nos estamos repitiendo mentalmente esa creencia, lo que estamos provocando son los dos efectos. Es decir, estamos impregnando nuestras células con esas memorias a nivel energético y estamos generando esas conexiones neuronales en nuestro cerebro. Ambos elementos, como digo, son imprescindibles para que esas respuestas las podamos tener, para que esas creencias puedan realmente después llegarse a ejecutar. Pues bien, si nosotros somos capaces de definir correctamente todas esas creencias que necesitamos, es decir, esas creencias que nos van a empujar directamente y nos van a llevar directamente a alcanzar el resultado que nosotros queremos, y las interiorizamos rápidamente, las grabamos muy rápidamente como queremos, vamos a estar totalmente alineados en la dirección en la que queremos ir. Hacerlo es muy sencillo, es decir, es mecánico. Liberarnos de bloqueos emocionales es mecánico. Lo que queremos es mecánico. Lo que no es mecánico es definirlas. Lo que sí es mecánico es grabarlas. Liberarnos de traumas emocionales también es mecánico. Es decir, si nosotros tenemos un trauma a nivel emocional, liberarlo es una secuencia que nosotros mismos podemos hacer también, que no la voy a explicar ahora porque nos requeriría un poquito más de tiempo, pero que también podemos hacer el ejercicio para deshacer esos traumas emocionales sin la ayuda de nadie. Todo lo que nosotros hacemos, esas técnicas que nosotros utilizamos, son técnicas que nos llevan a liberarlo de forma fácil, de forma rápida y sobre todo sin tener que ir a buscar a nivel del origen de los problemas, el origen de la programación que tenemos. Vamos a buscar por qué tenemos la programación que tenemos, cuáles son las causas, cuáles son esos sucesos que hemos vivido en el pasado que nos han llevado a adquirir ese trauma, que nos han llevado a interiorizar ese bloqueo emocional, que nos han llevado a tener las creencias que tenemos. Porque eso no nos aporta absolutamente nada. Realmente cuando entendemos la realidad energética, cuando entendemos que cada trauma en realidad es una energía con la que estamos vibrando, cuando entendemos que un bloqueo emocional es exactamente también eso, es decir, estamos vibrando con una frecuencia energética de esas emociones, cuando entendemos que una creencia también es exactamente eso, es decir, es una vibración en la que nosotros estamos. Pues bien, entender eso nos lleva a poderlo trabajar de forma fácil y de forma rápida. Si nosotros lo abarcamos con otros caminos, que hay muchos caminos para poder trabajar a nivel de cualquiera de los distintos temas que trabajamos en el método Integra, pero si nosotros queremos abordar cualquiera de los otros caminos, pues lo podemos hacer, por supuesto. Tenemos muchos caminos y podemos grabar creencias de muchas maneras diferentes. Hay muchísimas técnicas que permiten grabar creencias. Eso sí, las hay que son más rápidas, las hay que son más lentas, las hay que son más difíciles, es decir, que requieren más tiempo de aprendizaje, de experiencia, y las hay que lo puedes hacer de forma muy rápida y aprendiéndolo, pues, en cuestión de minutos, como puede ser lo que te estoy explicando. Nosotros podemos elegir ir por un camino, podemos elegir ir por otro. Lo que no debemos dejar de elegir es un camino. Si nosotros queremos cambiar, si nosotros realmente queremos alcanzar la vida que nos gustaría, convertirnos en la persona que cada uno quiera ser, lo tenemos que hacer tomando las riendas de nuestra vida. Tenemos que realmente asumir el control que de forma consciente o inconsciente estamos asumiendo. Si nosotros somos los responsables únicos de nuestra vida. Si nuestra vida está yendo por un derrotero que no nos gusta, es porque nosotros lo estamos permitiendo. Porque sí, podemos tener una determinada programación, podemos tener unos elementos externos a nivel energético que nos están llevando por ahí, pero nosotros estamos permitiendo eso. Nosotros siempre tenemos la capacidad de tomar el control y de cambiar esa situación. Si no lo hacemos es porque no queremos o porque desconocemos el camino para poder hacerlo. Hay muchos. Cualquiera de los elementos que tenemos entre manos para cambiar esa realidad, pues cualquiera de ellos tiene muchas herramientas, hay muchos caminos que podemos encontrar y que nos permiten realmente pues, cambiar esa situación. Pues podemos encontrarnos muchas herramientas pues, para liberarnos de lealtades familiares. Sí, claro que podemos. Hay muchas, varias, que nos permiten hacerlo.
También hay algunas que nos permiten liberarnos de los acuerdos kármicos. Hay menos, hay poquitas, que nos permiten eliminar los traumas, pero las hay. ¿Vale? Nosotros en Método Integra tenemos para todo herramientas, pero hay otras, por supuesto. Y lo importante no es que vayas con una o vayas con otra, lo importante es que vayas. Lo importante es que realmente tomes el control. Lo importante es que te des cuenta de que realmente se puede cambiar. Es decir, no hay nada que no se pueda hacer. Absolutamente todo, todo lo que nosotros seamos capaces de pensar, somos capaces de lograrlo. Otra cosa es que sepamos cómo hacerlo o no, pero que podemos, podemos. Es decir, no hay ninguna duda, no hay ninguna objeción a que realmente se puede. Y si realmente estás, como digo, viviendo una vida que no te gusta, estás viviendo unas emociones que no te gustan, estás intentando alcanzar unas metas, unos objetivos, salir del pozo en el que estás metido desde hace tiempo, lo único que te falta es encontrar ese camino que te permita hacerlo. Pero caminos hay. Yo te animo a que sigas, a que evoluciones, a que avances, a que no te dejes caer, a que no desfallezcas en ningún momento. A través de Método Integra lo que hacemos es seguir un camino en el cual nosotros no sabemos nada. Es decir, la humildad por encima de todo. Yo no tengo ni idea de lo que a ti te está frenando, o yo no tengo ni idea de lo que realmente a mí me está frenando. Yo lo único que sé es preguntarle al subconsciente. Es interrogar a nuestro subconsciente para que nos diga, para que nos muestre el camino que tenemos que seguir. En el que tú llegas, pues me puedes decir, yo quiero pues, cambiar de trabajo. Genial. ¿Y qué es lo que te frena? Ni idea. Yo no tengo ni idea y tú no tienes ni idea. Quien tiene idea, quien sabe realmente lo que te está frenando, lo que te está impidiendo alcanzar ese objetivo, es tu subconsciente. Con lo cual tenemos que preguntarle. ¿Preguntarle qué? Pues preguntarle si realmente hay algunos de esos elementos externos que te están frenando, que te están impidiendo ir en esa dirección, y cuáles son esos elementos internos a nivel de tu subconsciente que también te están frenando, que tampoco te llegan o te permiten pues alcanzar ese objetivo que tú quieres. Le preguntamos al subconsciente, tenemos todas las respuestas, porque nuestro subconsciente tiene toda la información de tu vida, tiene toda la información del por qué estás donde estás, de cuáles son los elementos que tenemos que cambiar para alcanzar el objetivo que quieras y que te estés planteando. Incluso después, ¿cuándo hemos alcanzado ese objetivo? Si nosotros le sabemos preguntar, como digo, tenemos, vamos, la luz. Es como una linterna que nos permite alumbrar por la noche en un lugar donde no hay absolutamente nada de luz. Pues nosotros podemos ir enfocando con esa linterna para saber lo que hay en cada uno de esos lugares. Pues nosotros, ¿cómo le preguntamos a través del test muscular? El test muscular es una técnica, una herramienta que utilizan pues, muchas de las técnicas que trabajan a nivel energético y que trabajan con el subconsciente. Y que lo que hace simplemente es medir a través de nuestros músculos la respuesta que tenemos, la respuesta que nuestro subconsciente nos está dando. Y lo medimos porque en el momento en el que se genera un estímulo para nuestro subconsciente, automáticamente se está enviando un impulso electromagnético por todo nuestro cuerpo de tensión o de debilidad, que hace que nuestros músculos estén en tensión muscular, que haya fuerza, o bien que estén totalmente relajados, que haya debilidad. Somos capaces de observar de tensión y de debilidad. ¿Cuál es la diferencia entre el sí y el no? Subconsciente. Ya lo que queramos. Es porque todos los músculos de nuestro cuerpo reciben exactamente ese mismo impulso electromagnético. El impulso electromagnético es el que se mide en el polígrafo, en la máquina de la verdad. Lo que pasa es que ahí te lo muestran gráficamente y se ve perfectamente pues, cómo cambia la amplitud y cómo cambia la frecuencia en base a un impulso u otro. Podemos medirlo en nuestros músculos. Como digo, cualquier músculo del cuerpo es susceptible de darnos esa respuesta. Ya os voy a enseñar varios ejercicios o varios ejemplos de test muscular. Uno de ellos es con los dedos. Haces un aro con los dedos de una mano, metes un dedo dentro del aro, mejor metiendo el dedo índice de la mano que es dominante, si eres diestro la mano derecha, si eres zurdo la mano izquierda.
Y teniendo la mano de esta manera, sometes a tu subconsciente a un estímulo. Si yo, por ejemplo, digo, me llamo Ricardo, intento sacar el dedo y no sale, ¿vale? Hago fuerza, hay tensión muscular, el aro está perfectamente sellado y el dedo no sale. Si hago lo mismo y digo, me llamo Laura, exactamente poniendo la misma fuerza, la misma tensión muscular, se rompe con facilidad. Este es un test muscular que nos permite preguntarle al subconsciente, que nos permite interrogarlo. Pero tenemos más. Por ejemplo, uno que se utiliza mucho, yo lo utilizo, vamos, de hecho es el que yo utilizo habitualmente, es este que podemos hacer simplemente con los dedos de una mano. Necesitamos solamente una mano. Si ponemos en contacto la yema del dedo corazón con la uña del dedo índice, en el momento en el que están en contacto, si yo genero un estímulo, ahí se va a permitir que haya un deslizamiento o no entre el dedo índice y el dedo corazón. Es decir, la uña y la yema del dedo van a generar una reacción de que se queden enganchadas o de que realmente se deslicen. Entonces, yo intento llevar el dedo índice hacia arriba en el momento en el que he sometido a mi subconsciente a un estímulo. Y digo, me llamo Ricardo, intento llevar el dedo índice hacia arriba, no sube, se quedan enganchados. Si hago lo mismo y digo, me llamo pues Pedro, haciendo exactamente lo mismo, mi dedo índice sube. Requiere un poquito de práctica, yo te aconsejo que lo practiques, porque en el momento en el que dominas este test muscular es comodísimo. Lo puedes hacer con las dos manos, es decir, si eres diestro puedes incluso estar escribiendo mientras lo vas utilizando. Es suficientemente discreto como para que lo puedas utilizar en cualquier lugar, incluso pues, si vas por la calle puedes hacer test muscular para lo que te interese. Y por supuesto, pues mientras estás en tu despacho o mientras estás haciendo cualquier cosa, el test muscular nos permite interrogar a nuestro subconsciente con facilidad. ¿Qué podemos hacer con el test muscular? Pues saber todo aquello que nos está afectando, como os decía antes. Por ejemplo, si yo quiero conseguir un objetivo, yo le puedo preguntar a través del test muscular qué es lo que me impide conseguirlo. Puedo preguntarle si tengo un trauma emocional que me impide alcanzar ese objetivo y me va a decir que sí o me va a decir que no. Puedo preguntarle si tengo un bloqueo emocional que me impide alcanzar ese objetivo y exactamente lo mismo. Si me dice que sí, ¿qué tengo que hacer? Liberarlo. ¿Cómo? Pues antes os enseñaba cómo hacer el reset emocional. Es decir, ojos cerrados, vamos poniendo la mirada en distintos puntos. En cada uno de esos puntos nos pasamos el imán 3 veces con la intención de bloqueo emocional o de liberarlo. Y después, una vez que hemos acabado, directamente otra vez le vamos a preguntar con el test muscular, ¿el emocional ha sido liberado? ¿Que nos dice que no? Seguimos haciéndolo y seguimos poniendo la mirada en cada uno de esos puntos. ¿Que nos dice que sí, que ese bloqueo emocional ha sido ya liberado? Pues lo único que tendríamos que pensar es si nos falta, o preguntarle a través del test muscular, si nos falta algo más por liberar, algún otro bloqueo en otro momento, para acabar de dejar limpio ese apartado emocional en relación con el objetivo. En el momento en el que yo sé utilizar esos test musculares, se me abren un campo de posibilidades prácticamente infinito. Porque nuestro test muscular nos permite, a través de nuestro subconsciente, acceder a prácticamente cualquier tipo de información. Pensar que nuestro subconsciente es tremendamente poderoso. A través de nuestro subconsciente podemos sintonizar y podemos conectar con la energía que nosotros queramos. Podemos conectar con otras personas y conseguir pues, acceder a su subconsciente pues, para preguntar cosas, a niveles superiores de información, a nivel de la conciencia colectiva, a nivel de los registros acásicos, como también se llama. Podemos acceder al lugar que queramos y siempre vamos a tener respuestas fiables, fidedignas, porque nuestro subconsciente no tiene la capacidad de engañarnos. Si nosotros sabemos utilizar nuestro subconsciente y lo más importante, sabemos qué es lo que tenemos que preguntar y cómo, podemos llegar a lo que queramos. Podemos cambiar nuestra vida para conseguir lo que queramos. Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que preguntarle y una vez nos está diciendo pues, que sí o que no a cada una de las preguntas que hacemos, evidentemente sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Es decir, si nos dice que hay un trauma, tenemos que saber cómo liberarlo, si no de nada nos sirve, ¿no? Si nos dice que hay un trauma y no lo sabemos liberar, pues quizás estamos peor de lo que estábamos. Es decir, ahora estamos incluso peor porque ahora sabemos que tenemos un trauma y nos va a generar frustración el no poderlo liberar.
Pero si realmente nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, una vez nos está dando las respuestas a las preguntas, y hacerlo después es muy sencillo, la verdad es que nos está abriendo pues, todo ese campo de potencial para transformar nuestra vida de forma muy fácil y además muy rápida. Y digo rápida sabiendo que pues, mi planteamiento siempre y lo que yo enseño, porque yo me paso pues, la mayor parte del tiempo viajando por el mundo y enseñando a las personas a tomar el control de su vida. A hacer sesiones particulares, hago muy pocas, porque la verdad es que no tengo tiempo para ello. Lo que a mí me gusta realmente, lo que yo realmente quiero, es que todo el mundo sea el amo de su vida, que todo el mundo sea el programador que permita pues, tener la vida que quiera, ¿no? Que realmente se convierta en la persona que quiera por sus propios medios. De hecho, sin la ayuda de nadie, sin que nadie le esté guiando, sin que nadie le esté llevando de la mano. Pues bien, mi planteamiento siempre en las sesiones es que en una única sesión, en 2 horas, tenemos que ser capaces de hacer toda la transformación. Podemos cambiar todo, tanto los elementos energéticos externos, esos que nos vienen del exterior y que nos condicionan, como la programación directa que nosotros tenemos en el subconsciente, cada una de las piezas que realmente intervienen, tenemos que ser capaces de cambiarlo todo. En esas 2 horas, nosotros somos capaces de guiar los espíritus que hay a la luz. Somos capaces de eliminar temas de brujería, de magia negra y de todo lo que tengamos. Somos capaces de liberarnos de acuerdos kármicos, de liberarnos de lealtades familiares. En esas 2 horas tenemos que liberarnos de los traumas, tenemos que liberar los bloqueos emocionales y también definir y grabar todas las creencias que realmente nos permiten alcanzar el objetivo. Eso se puede hacer, eso lo estamos haciendo. Y no yo, lo están haciendo muchos instructores y facilitadores que hay por el mundo ya de método Integra. Y lo que buscamos no es que lo hagamos nosotros, es que lo haga todo el mundo. Es decir, que cualquiera en su casa lo pueda hacer. De hecho, por eso tengo vídeos explicando cómo utilizar pues, buena parte de las herramientas que estamos utilizando. Vídeos explicando cómo liberarnos de los traumas emocionales, vídeos para enseñar cómo hacer el reset emocional, cómo liberarnos de los bloqueos emocionales, vídeos para explicar pues, cómo liberar, cómo grabarnos creencias en este caso, es decir, cómo liberarnos de esas creencias que no nos gustan y que nos están llevando a vivir las situaciones que estamos viviendo. Yo lo que busco es que todo el mundo lo pueda aprender de forma fácil, de forma rápida y que todo el mundo lo pueda hacer. Lo que a mí más me llena de satisfacción es precisamente cuando me llegan los mensajes de personas que no conozco, de personas que simplemente han visto algún vídeo y que después, una vez han utilizado esas herramientas, pues me escriben para explicarme los cambios que se han producido en su vida y realmente pues, lo agradecidos que están, contentos que están de ellos mismos haber podido cambiar esa situación a todos los niveles, situaciones de enfermedades graves como situaciones de conseguir objetivos más mundanos, si queremos decirlo de esa manera, ¿no? Tenemos ese potencial y esa capacidad. Aprender a hacerlo es muy sencillo, es muy fácil, es muy rápido. Evidentemente, si quieres aprender en profundidad para conocer todas las casuísticas que nos podemos encontrar, pues requiere un poco más de tiempo y posiblemente requiera asistir a algún curso o a través de los libros que también se explican pues, muchas de estas técnicas pues, para que las puedas hacer tú solo en casa, ¿no? Pero realmente aplicarlo de forma sencilla y de forma rápida, pues lo podemos hacer, como digo, absolutamente todos. Os estaba hablando de que esas 3 piezas básicas componen nuestro subconsciente, nuestra programación a nivel subconsciente. Los traumas, los bloqueos emocionales y las creencias. Para cada una de esas 3 piezas, pues hay herramientas que lo permiten hacer de forma muy fácil. Como os digo, a través de YouTube puedes encontrar la solución para esos 3 elementos, para esas 3 piezas. A nivel de la realidad energética que nos afecta, que nos condiciona, que nos lleva a vivir con las limitaciones que vivimos y que nos viene de fuera, que ya no es una cosa directamente de nuestra programación, utilizamos otras herramientas, de esas ya no están, por ahora, no están explicadas en YouTube. Y no están explicadas en YouTube porque algunas de ellas pueden ser peligrosas. Hay elementos de esa realidad energética que si no se abordan con la suficiente cautela, con la suficiente precaución, sabiendo realmente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, sabiendo realmente que hay cosas y hay momentos, hay situaciones en las que no debemos entrar nunca,
pues si no se hace con esa precaución, pues podríamos meternos en problemas. Es decir, la persona que intente hacerlo podría meterse en problemas para los que no estuviera capacitada o preparada para poder salir. Ese es el motivo principal por el que algunos de esos temas pues no los explico a través de vídeos. Sí que puedo hablar de los conceptos, pero que no doy las herramientas directamente. Pero todos los otros elementos en los cuales no hay riesgo, en los cuales realmente no hay ningún problema y que siempre la persona va a quedar mejor de lo que estaba, en todos esos otros elementos, la verdad es que pues, me gusta difundirlos de forma abierta para que cualquiera lo pueda utilizar y lo pueda hacer sin necesidad de gastar absolutamente nada, sin tener que ir a ningún curso, sin tener que comprar ni siquiera un libro. Que realmente todos lo podamos hacer porque mi objetivo, mi misión realmente como Ricardo Iriz y la misión que tenemos en Método Integra es realmente transformar el mundo. Es permitir que todas aquellas personas que quieran cambiar su vida, que lo puedan hacer y que lo puedan hacer de forma fácil, de forma rápida, sin tener que sufrir y con el menor coste posible. Esa es mi misión y eso es lo que estamos haciendo en Método Integra y es a lo que yo me dedico desde hace unos cuantos años y a lo que me voy a seguir dedicando posiblemente toda mi vida, ¿no? Yo realmente quiero eso, quiero conseguir un impacto muy grande, quiero generar una transformación masiva a nivel del mundo y para eso pues voy de la mano también de mucha otra gente, de todos los instructores, que muchos de ellos seguro que me estáis escuchando y desde aquí os envío un saludo muy grande. Pues voy de la mano de mucha otra gente que es la que realmente permite hacer eso, que yo solo no podría hacerlo. Eso me lleva a estar viajando continuamente, eso me lleva, pues, mañana a primera hora, es decir, en cuestión de 7, 8 horas salgo de viaje para México y allí voy a compartir, pues, con todas las personas que quieran venir también, pues, todo lo que enseño. De México me iré a Chile, de Chile me voy a Costa Rica, me voy a Los Ángeles, me voy a todo el mundo. Si vierais mi agenda, está bastante llena. Y vamos. Método Integra nos permite acceder al subconsciente, nos permite cambiar aquella programación que tenemos, al igual que lo permiten pues, muchas otras herramientas de posición. Lo bonito es que todos tenemos la capacidad de cambiar, lo bonito es que realmente podemos cambiar de forma fácil, que realmente podemos cambiar todo aquello que queramos, que realmente tenemos el potencial para alcanzar las metas que nos planteemos en la vida, convertirnos en la persona que nosotros queramos. Y yo simplemente, pues ya para acabar y para pasar al turno de preguntas que seguro que hay por ahí planteadas, me gustaría dejaros pues, una reflexión de que si realmente pues, tu vida no está yendo por el camino que te gustaría, cambiarlo. Que realmente sepas que se puede, que realmente sepas que hay muchos caminos para poder hacerlo. Y si no te gusta tu vida tal como es, cámbiala. Y evidentemente, si quieres que yo te ayude, te ayudo. Y mucha otra gente que está por el mundo también te va a poder ayudar. Bueno, Laura, si quieres, damos paso, ahora que hemos acabado ya con los 3/4 de hora establecidos, damos paso a las preguntas que seguro que están por ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias en primer lugar por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Pero antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Esta semana estamos buscando a colaboradores que quieran colaborar y participar con Mindalia, grabando eventos que estén sucediendo en cualquier parte del mundo, que tengan un equipo de grabación de alta definición y que los eventos tengan una temática afín a Mindalia, como por ejemplo, pues la espiritualidad, la salud integrativa, las relaciones humanas, el misterio, la alimentación consciente. Así que si estáis interesados o interesadas, os debéis meter en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora. Pincháis ahí y dentro podéis pinchar sobre la opción de redactores y camarógrafos. Repito, estamos buscando a camarógrafos que tengan un equipo de grabación de alta definición y que quieran colaborar con Mindalia cubriendo eventos que puedan estar sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estáis interesados o interesadas, os debéis meter en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora, pincha sobre la opción de camarógrafos o camarógrafas y redactores y ahí encontraréis toda la información necesaria para contactar con nosotros, con Mindalia. También recordaros que debajo de
este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar todavía más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados, para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia, o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y ahora sí que vamos a pasar ya a la primera pregunta, Ricardo. Muy bien. Bien, pues nos dice Ivonne desde Argentina, si la pobreza y el dolor de nuestros vecinos existe a nuestro lado, ¿se puede ser pleno con violencia social y pobreza moral, gestionando los recursos y administrando impunidad? Esa pregunta es muy buena. Yo te la voy a trasladar a otro nivel. ¿Tú crees, Ivonne, que la Madre Teresa de Calcuta, dentro de la miseria que vivía en la India, con el dolor, con la pobreza, con el hambre, con la lepra, ella era feliz? Realmente nosotros somos capaces de alcanzar esa plenitud interior y de sentirnos en paz con independencia de todo lo que ocurre en nuestro entorno, todo lo que ocurre alrededor. La felicidad realmente está ahí, la tenemos en nosotros, en alcanzar ese estado de paz y de plenitud. Cada uno interpreta lo que ocurre, cada uno interpreta las situaciones que vive, cada uno interpreta lo que está viendo a su alrededor. Si nosotros lo interpretamos en positivo, evidentemente nos llevará a sacar lo mejor de nosotros mismos. Si nosotros realmente nos mantenemos en ese estado de equilibrio y de paz, tendremos una capacidad enorme para poder ayudar a los demás, para poder realmente salir de esa situación en la que se encuentran. Si nosotros, por esas circunstancias y por la interpretación que nosotros hacemos de ellas, perdemos ese equilibrio, perdemos esa paz interior, estamos perdiendo gran parte de nuestras capacidades. Estamos limitándonos para poder realmente sacar el potencial que tenemos y para poder ayudar a los demás y a nosotros mismos, por supuesto. Con lo cual, en respuesta directa a tu pregunta, yo te diría que sí, que se puede. Bien, pues vamos a continuar. Dice Lupita desde México, ¿cuál es el principal obstáculo con el que nos encontramos para entender, trascender y lograr cumplir con los objetivos? El principal obstáculo somos nosotros mismos. Y somos nosotros mismos y principalmente el desconocimiento que tenemos sobre nosotros. Si nosotros aprendemos cómo funcionamos, van a desaparecer todos los obstáculos. Piensa que nuestra vida está dirigida por una parte de nosotros que es una completa desconocida para la mayoría. Nuestra vida está dirigida por nuestro subconsciente. Esa parte de nosotros que toma las decisiones de forma automática en respuesta a los sucesos, a las circunstancias que nos vamos encontrando en la vida. Si nosotros tenemos esa parte de nosotros que es la que lleva el piloto automático de nuestra vida y la desconocemos, es decir, no sabemos cómo funciona, evidentemente no podemos tener ningún control sobre eso. En el momento en el que nosotros tomamos el control, es decir, aprendemos cómo funciona el subconsciente, aprendemos cómo funcionan las respuestas, cómo se generan y cómo se llevan a cabo esas respuestas por parte del subconsciente. En el momento en el que realmente aprendemos a gestionar eso, nuestra vida cambia radicalmente. Es decir, la principal limitación que tenemos para no conseguir nuestros objetivos es el desconocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Bien, pues vamos a Siguiente continuar. pregunta. Dice Juan desde México, ¿se puede perdonar a alguien con la ayuda del método Integra? Sí, por supuesto que se puede. Es decir, el perdón es algo que a quien daña es a nosotros mismos. Si no perdonamos a alguien, el único que sale perjudicado es nosotros, soy yo. Si yo no perdono, es como si estuviera tomando veneno y pensando, a través de este veneno que yo tomo, estoy haciéndole daño a la otra persona. Perdona, no, es estúpido pensarlo de esa manera. Es decir, el único que realmente sale perjudicado de tomar veneno es el que lo toma. El único que realmente sale perjudicado de no perdonar, de odiar, de mantener un cierto rencor hacia otra persona, es aquel que mantiene esa frecuencia vibratoria baja. Es decir, soy yo. Pues bien, ¿podemos perdonar? Claro que podemos perdonar. ¿Por qué no perdonamos muchas veces? Porque ese suceso que hemos vivido lo hemos interpretado de tal manera que ha dejado en nosotros
muchas veces bloqueos emocionales, incluso nos puede haber dejado traumas, nos puede haber dejado una serie de creencias totalmente limitantes. En el momento en el que nosotros nos deshacemos de esos bloqueos, de esos traumas, de esas creencias, en el momento en el que nosotros nos interiorizamos creencias de perdón, creencias de que realmente perdonamos plenamente y totalmente de corazón, automáticamente estamos cambiando nuestra realidad. Automáticamente estamos dejando atrás ese rencor que somos nosotros los que lo manteníamos. Cualquier estado emocional que nosotros tenemos lo podemos cambiar con facilidad, con método Integra y con otras herramientas, por supuesto. Pero por supuesto, con método Integra lo podemos hacer. Vamos a por la siguiente, Laura. Sí, pues nos dice Franci desde México, ¿cómo podría recobrar mi salud? ¿Qué me podrías aconsejar? Pues, a ver, hay muchos elementos que están interfiriendo en la salud. Depende de la patología que tengas, pues evidentemente puede ser más o menos grave, ¿no? Lo que tengas ahí detrás. Pero al final, básicamente, con independencia de la patología, los elementos que tenemos detrás son los mismos que también pueden estar, pues para no poder conseguir ese trabajo que nos gusta, que también pueden estar detrás de una depresión. Al final estamos hablando de lo mismo, es decir, de esos elementos que tenemos en nuestra programación subconsciente, bloqueos, traumas, creencias y todos esos otros elementos que también energéticamente nos afectan, es decir, esas energías negativas externas que tenemos ahí, temas de brujería, magia negra, etcétera, temas de espíritus, muchas veces muchas de las patologías que tenemos son de ellos, es decir, cuando tenemos espíritus que se nos meten dentro de nuestro campo energético, nos podemos encontrar con patologías, con síntomas que nosotros estamos sufriendo y que no son nuestros, que son de ellos. Nos podemos encontrar que hay patologías que nosotros tenemos que vienen como consecuencia de una lealtad familiar que tenemos. Es decir, hay muchos elementos que tenemos ahí y lo que yo te recomendaría simplemente es pues, que utilices a tu subconsciente, que le preguntes, que interrogues a través del test muscular a tu subconsciente para saber exactamente cuáles de esos elementos que hemos estado comentando son los que realmente están relacionados con la patología que tienes, con la enfermedad que tienes. Lo que hay que hacer es, evidentemente, ir eliminando esos elementos. Hay que irlos sacando de tu vida. En el momento en el que sacamos todo eso, pues automáticamente estamos viviendo ya de una forma totalmente distinta. Es decir, en esas partes de tu cuerpo donde estábamos generando una determinada acidez, automáticamente pasa a ser un entorno alcalino. Si realmente teníamos esos elementos externos que te estaban forzando, que te estaban obligando a vivir de esa manera, automáticamente lo estamos obligando, con lo cual estás dejando de estar condicionado para generar esa realidad. Vamos, básicamente interroga a tu subconsciente. Es quien tiene las respuestas, no las tengo yo. Bien, pues nos dice Cristina desde España, ¿podemos preguntar a nuestro subconsciente cosas que no sabemos, como por ejemplo, qué sexo tendrá mi bebé ahora que estoy embarazada? Pues Cristina, tu subconsciente sí que lo sabe eso, porque directamente estás en contacto con él. Hay cosas que las podemos preguntar directamente a nuestro subconsciente, eso por ejemplo se puede hacer. Piensa que, pues seguro que habrás visto gente que pues utiliza el péndulo para saber el sexo del niño o del bebé que va a venir. Lo que está haciendo precisamente es eso. El péndulo no deja de ser un test muscular. Están accediendo a esa información para poder acceder y tener esas respuestas. Pues bien, tu subconsciente sabe perfectamente el sexo que tiene tu hijo. Hay otros elementos, otras informaciones que nuestro subconsciente directamente no sabe. No sabe a no ser que conectemos energéticamente con el nivel en el que esa información sí que está. Nuestro subconsciente sabe aquello que está relacionado con nosotros, a través de nuestra programación, a través de la realidad próxima en la que estamos, pero podemos conectarlo a otros niveles y obtener toda la información que queramos. Es decir, si sabemos utilizar nuestro subconsciente, no hay secretos disponibles. Eso sí, tenemos que saber conectar nuestro subconsciente con el lugar en el que está la información, pero toda la información, absolutamente toda, está disponible. Siguiente pregunta. Bien, pues continuamos. Dice Florencia desde Argentina, ¿puedo tener el cuerpo que deseo sin depender de la genética? Hay unas ciertas limitaciones que evidentemente pues vamos a mantener. Por ejemplo, la altura, pues tú tienes la altura que tienes y ahí sí que va a ser más o menos complicado pues crecer más allá de unas determinadas dimensiones.
porque ahí sí que estamos muy condicionados por esa genética y sobre todo por muchos otros estímulos que hemos estado teniendo durante los años de crecimiento. Una vez ese periodo de crecimiento se acaba, cambiar eso es bastante más complicado. Se pueden hacer cosas, pero es mucho más complicado de cambiarlo de forma radical. La genética nos condiciona en momentos concretos, como puede ser esto, en temas de crecimiento, nos condiciona abriendo la posibilidad de que podamos llegar a desarrollar determinadas enfermedades, por ejemplo, es decir, tener una serie de antecedentes, lo que nos lleva es a que pues, tenemos ahí una cierta predisposición, es decir, una cierta posibilidad de desarrollar determinadas patologías. Diciendo que las vamos a desarrollar, ni muchísimo menos, no estamos para nada condicionados o obligados a desarrollar nada, sino que simplemente tenemos esa posibilidad. Pues bien, a nivel físico hay muchas cosas que sí podemos cambiar, pero hay otras que tenemos unas limitaciones y que no las vamos a poder cambiar. Pero sí que se pueden hacer muchas cosas, hay muchas cosas que sí que las podemos cambiar. Bien, pues nos pregunta Fernando desde México. ¿En qué me puede apoyar como herramienta tu libro Integra, Método Integra? Lo acabo de adquirir y empiezo a leerlo. Pues mira, a través de Método Integra, en el libro, lo que vas a hacer es aprender a abordar una parte importante de toda la programación que tenemos de nuestro subconsciente. A través del libro aprenderás a definir objetivos, aprenderás a identificar, a relacionarte con tu subconsciente, a preguntar con el test muscular, con muchas, ahí se explican muchos tipos de test muscular diferentes que puedes llegar a utilizar. Se aprenden a utilizar un par de técnicas para liberar bloqueos emocionales, el reset emocional que he explicado antes, pero también otra técnica que nos permite liberarlos cuando requiere un mayor nivel de profundidad a la hora de liberar, a definir creencias, distintos tipos de creencias que hay que definir, aprendes a grabarlas. Toda esa parte de proceso del subconsciente lo aprendes a hacer a través del libro Método Integra. Lo único que no hay del subconsciente en el libro es el tema de la liberación de traumas emocionales. No está porque cuando escribí el libro no había desarrollado todavía la técnica para poderlos liberar y ese es el motivo por el cual no está. Pero todo lo demás, todo lo que realmente nos afecta a nivel del subconsciente como programación, eso lo aprendes y lo puedes hacer a través de todo lo que se explica en el libro. Felicidades por la compra del libro. Muy buena compra. Continuamos. Dice Susana desde España, si hacemos el ejercicio de los dedos preguntándole a nuestro subconsciente, ¿cómo saber que no lo estamos condicionando con nuestra mente? Pues esa es una de las cuestiones que tenemos que aprender a hacer, que es decir, no interferir a través de nuestro pensamiento. Si nosotros generamos una interferencia a través de nuestro pensamiento, evidentemente vamos a condicionar las respuestas. Si nosotros estamos esperando que nos dé una determinada respuesta, es muy fácil condicionarlo. Hacer para eliminar esa interferencia, hay varias. Una de ellas, muy simple, es llevar los ojos para arriba. En el momento en el que pones la mirada hacia arriba, con los ojos cerrados, lleva los ojos para arriba, en el momento en el que estás haciendo la respuesta, estás obteniendo la respuesta muscular, en ese momento estás cortando la conexión entre el pensamiento y la respuesta del subconsciente. Es decir, es una forma de eliminar esa posible interferencia. Hay más, ya te digo, pero sí que es uno de los elementos que tenemos que saber utilizar, saber gestionar. Evidentemente, cuando preguntamos cosas que a nosotros nos pueden generar un impacto a nivel emocional, cuando tenemos apego con la respuesta posible, hay que tener interferencias. Cuando estamos preguntando sobre cosas que no tenemos un cierto apego, evidentemente es más fácil no generar ninguna interferencia. Pero bueno, al final, en el momento en el que el subconsciente te sorprende con alguna respuesta y te está diciendo algo y tú dices, no puede ser que me diga esto, y te lo dice y te lo repite y tú preguntas varias veces y siempre te da la misma respuesta, a partir de ese momento dejas de tener ninguna duda y ya pasas a creerte todo lo que te diga y eliminas realmente las expectativas. Siguiente pregunta, Laura. Bien, pues nos dice Francia desde México, ¿qué opinas de las sesiones de respiración holotrópica? ¿Ayudará con los bloqueos emocionales? Sinceramente, a mí no me gustan, pero es una opinión personal. Es un camino que puede ayudar a liberar, pero
El camino que se sigue a nivel energético para liberar a través de este tipo de respiraciones es el opuesto al que nosotros seguimos. Es decir, puede generar una cierta amplificación que a nivel energético, a nivel del bloqueo y bueno, todos los caminos que llevan a amplificar, pues yo personalmente no soy partidario de utilizarlos y no me gustan. Aunque sí que es cierto que se pueden conseguir resultados a través de ellos, por supuesto. Vamos a la siguiente. Sí, pues continuamos. Dice Juan desde México, ¿se puede eliminar una energía externa que nos esté afectando solo cambiando creencias y bloqueos? No, por supuesto que no. Si realmente tenemos ahí una energía externa, yo qué sé, por ejemplo, brujería, que alguien nos ha hecho pues, un trabajo de brujería, hay que eliminar ese trabajo de brujería. Nada tiene que ver eso con las creencias y nada tiene que ver eso con los bloqueos emocionales que podamos tener. Sí que es cierto que a través de esos trabajos nos pueden haber generado un impacto, porque hemos vivido una serie de situaciones que han generado en nosotros bloqueos emocionales, que han generado traumas, que han generado creencias. Si eliminamos las creencias, los bloqueos emocionales y los traumas que se han generado como consecuencia de esos trabajos, no estamos eliminando el trabajo, estamos eliminando la consecuencia de esos trabajos. Pero el trabajo sigue estando ahí, con lo cual al cabo de poco tiempo volveremos a la misma situación, porque volveremos a vivir situaciones parecidas. Hay que hacer las dos cosas. Hay que eliminar el trabajo ese que te hayan hecho, esas energías negativas que te están afectando, el efecto que haya tenido en ti, pues ese trabajo. Es decir, toda esa programación que tú has adquirido como consecuencia de haber tenido durante X tiempo, pues esa energía que te estaba impactando y te estaba obligando a ir por un determinado camino. Son técnicas distintas las que se utilizan para unas cosas y otras. Además, esos trabajos son interesantes porque muchas veces hay que trabajar con muchas piezas. Los profesionales que se dedican a eso, pues saben lo que hacen y cuando saben lo que hacen, pues muchas veces están bien montados esos trabajos y requieren pensar un poquito para desmontarlos. Siguiente pregunta. Bien, pues seguimos. Dice Roma, no pone el país. ¿Cómo hago para dejar de atraer a mi vida las mismas personas complicadas que se repiten en cada trabajo al que voy? Definitivamente pienso que debo ser yo la que lo atrae. Pues Roma, sin duda eres tú la que lo atraes. Sin duda realmente cuando se está repitiendo en tu vida algo de forma continua, somos nosotros los que estamos generando esa realidad. Para cambiar eso, pues tienes que cambiar toda tu programación, es evidente. Tienes que quitar esos elementos que te están llevando a generar, a atraer a tu vida eso. Piensa una cosa, nosotros, cada uno de nosotros vibramos con una frecuencia energética. Nosotros somos energía eléctrica en movimiento, es decir, por nuestro cuerpo está circulando continuamente energía. Toda energía eléctrica en movimiento tiene una energía magnética asociada. Tenemos un magnetismo. Pues bien, una de las leyes que nos dice la física es que a través de ese magnetismo nosotros atraemos hacia nosotros magnetismos que son similares y alejamos de nosotros, es decir, repelemos magnetismos que son opuestos, es decir, que vibran en frecuencias muy distintas. ¿Qué nos ocurre en nuestra vida? Que nosotros somos imanes. Nosotros vamos atrayendo la frecuencia energética en la que estamos vibrando. Si nosotros estamos atrayendo pues esos jefes repelentes o esos compañeros, esos problemas a nivel de trabajo continuamente allá donde vas, eso es porque tú estás vibrando en esa frecuencia. Para cambiar esa vibración, pues tendrás que cambiar tus creencias, tendrás que cambiar o liberar esos bloqueos emocionales que puedas tener, tendrás que liberar esos traumas que puedas tener relacionados con esto, posiblemente haya acuerdos kármicos, haya lealtades familiares, es decir, todo aquello que realmente está llevando a que tu frecuencia vibratoria sea la que es, lo tienes que cambiar. Si no lo cambias, vas a conseguir que tu vida continúe exactamente igual. Si lo cambias, te aseguro que cambiará tus relaciones, que cambiarán tus trabajos. Te aseguro que eso cambia de forma inmediata en el momento en el que cambias esa programación. Siguiente pregunta. Bien, pues nos dice Joana, desde Ecuador. Tengo un bebé de 1 año que tiene glaucoma y se ha operado ya 2 veces. Bueno, se ha operado 2 veces sus ojitos y su presión del ojo izquierdo aún no ha bajado. Tal vez con el método que usted nos está explicando se podría desbloquear esto.
Pues habría que investigarlo. Yo no puedo asegurar que se vaya a dar ningún resultado en ninguna situación, con ninguna enfermedad, con ninguna patología. Lo único que sí que puedo asegurar es que lo que el subconsciente de tu bebé o de cualquier persona nos indica que realmente está relacionado con eso, con esa situación que está viviendo, eso sí que lo podemos cambiar, eso sí que lo podemos quitar. Es decir, si nos dice que realmente detrás de esto pues hay un problema en concreto, hay una situación concreta, esa situación, si nosotros la hemos identificado, la podemos eliminar seguro. Pero que a través de todo lo que nosotros hagamos o podamos llegar a hacer se revierta seguro la situación, pues no lo puedo asegurar, no tengo ni idea. El único que tiene idea ahí es el subconsciente, en este caso de tu bebé, y lo que sí que tendríamos que hacer es conectar con él y preguntarle, interrogarlo y trabajar lo que nos diga. Pero vamos, me he encontrado con casos, perdona, un instante. Sí. Me he encontrado con casos de glaucoma y de problemas de presión ocular que en cuestión de segundos se han resuelto. Sigamos a la siguiente. Bien, pues nos pregunta Claudia, ¿se puede hacer reset por otra persona? Sí, se puede. Podemos conectar como representante a distancia y hacer exactamente lo mismo que podríamos hacer con la persona directamente. Prácticamente todo lo que hacemos trabajando a nivel energético, a nivel de programación y a nivel de energías las cuales trabajamos, se puede hacer a distancia. Absolutamente todo. Bien, pues nos pregunta el mundo de Enfar, que es un nick. Dice, ¿cómo se hace para liberar el dolor emocional que ya afecta físicamente? ¿Con este método se puede sanar o resolver problemas de relaciones personales? Sí, por supuesto que se pueden sanar. Debemos entender cómo funcionan las emociones. Las emociones siempre hay algo que las dispara. Es decir, cuando nosotros estamos sintiendo una determinada emoción, siempre hay algo que está detonando por parte de nuestro subconsciente esa respuesta a nivel emocional. Lo normal, lo habitual, en la mayoría de ocasiones, lo que genera esas respuestas son los bloqueos emocionales. Otra parte importante de situaciones son los traumas, es decir, cuando estamos ahí sintonizados, secuestrados a nivel emocional por un trauma. Otras situaciones son pues, nuestras propias creencias, ¿no? El nivel de coherencia o no que hay entre nuestras creencias y la vida que estamos viviendo. Si nosotros sabemos identificar cuál es el resorte que está disparando el hecho de que esta persona determinada emoción, evidentemente lo podemos eliminar. Si realmente lo que está manteniendo esa emoción en esta persona es un trauma, quita el trauma y desaparece la emoción. Si es un bloqueo emocional que se está disparando continuamente, quitas el bloqueo emocional y deja de dispararse de forma automática. Es decir, que podemos cambiar los estados emocionales, sí, con facilidad. Se pueden cambiar. Bien, pues continuamos. Sí. Dice Cristian desde Colombia. ¿Por qué a veces, por más que trato de programar las cosas para que salgan bien, todo sale al revés? Porque te estás dejando alguna pieza. Cuando hay algo que no funciona, es porque hay alguna pieza dentro del puzzle que no hemos puesto. Si nuestro subconsciente tiene un puzzle con distintas piezas, a la que nosotros estamos poniendo alguna y las cosas no cambian, es porque te falta de poner alguna otra. Entonces, siempre, siempre, cuando no cambiamos es por eso, porque realmente nos falta algo. Piensa que en Método Integra, cuando comencé con Método Integra ya hace unos cuantos años, en 2009, que fue cuando decidí cambiar de vida y dedicarme a ser feliz, pues todo lo que hice a partir de aquel momento fue pues, investigar sobre la felicidad e investigar sobre por qué las personas interpretamos de la forma en la que lo hacemos las experiencias que vivimos, ¿no? Pues después de pasarme 2-3 años investigando, empecé exclusivamente con bloqueos emocionales y con creencias, pensando que eso me iba a permitir realmente hacer una transformación en la gran mayoría de personas. Y bueno, y de lo que empecé a lo que estamos haciendo ahora, nada tiene que ver. Es decir, ahora estamos trabajando con muchísimos otros temas y estamos trabajando con muchísimos otros temas porque veía en los cursos, incluso en las sesiones, que había personas que se transformaban y que al cabo de pocos días, al cabo de semanas, volvían a estar en la misma situación. Y mi visión es que el 100% de las personas tiene que cambiar.
que todo aquel que quiera cambiar lo tiene que lograr, que lo tiene que conseguir. Eso significa que todas las piezas que puedan ser puestas tienen que tenerse, tienen que estar ahí a disposición de aquel que las quiera poner. De lo que nosotros hacíamos a lo que nosotros hacemos, pues como digo, hay un abismo. Y además, todo lo que enseñamos en Método Integra, tanto en el curso básico como en el avanzado, son cosas que nos afectan a todos. Es decir, podríamos decir, pues el tema este de brujería, de magia negra, estas energías negativas que estábamos comentando antes, estos son cosas residuales. No, para nada son cosas residuales. La gran mayoría de la población está afectada. En los cursos no encontramos ni una sola persona que no traiga energías negativas. En los cursos, el 80% de las personas está siendo afectado por espíritus, porque se meten dentro de nuestro campo energético. Es decir, son cosas totalmente comunes, totalmente que están en el orden del día. Es raro que yo haga una sesión con alguna persona, en las pocas que hago, pero es raro que haga alguna sesión que tenga de todo. Es decir, lo normal es tener de todo. Entonces, esos elementos que tenemos ahí que nos están afectando, pues evidentemente o las ponemos como piezas, es decir, o los eliminamos de nuestra vida o pues, lo lógico es no tener resultados, no tener respuestas. En algún ámbito quizá puedas tener un efecto, sí, pero en la mayoría de los otros ámbitos que quieras trabajar, pues si solamente trabajas a nivel de creencias, no vas a tener resultados. Es lo lógico, es lo normal. Siguiente pregunta. Seguimos. Nos dice Ana, ¿qué puedo hacer para influenciar en la conciencia colectiva de manera positiva, contundente y eficaz? Grabo en mí la creencia de que todos somos amables, felices y solidarios. ¿Qué más puedo hacer? Yo te diría que para cambiar el mundo lo primero que tenemos que hacer es cambiarnos nosotros. Es decir, esa creencia a ti te ayuda porque te va a ayudar, esa y muchas otras, ¿eh? Cualquier creencia que te haga subir tu vibración a nivel individual está generando un impacto en tu entorno, está generando un impacto en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros. Ahí es donde tenemos que realmente impactar, en la gente que tenemos alrededor. Si nosotros queremos cambiar el mundo, o cambiamos nosotros o no lo vamos a cambiar nunca. No podemos ir nunca a cambiar a los demás si nosotros no somos un modelo, no somos un ejemplo de esa transformación que queremos hacer en los demás. Entonces, yo, sinceramente, busca creencias que te ayuden, que te empoderen, quítate todo el lastre que puedas tener a nivel emocional, sobre todo a nivel de bloqueos emocionales o de traumas, y empodérate con todas las creencias que realmente a ti te ayuden a vibrar más alto, que te ayuden a sacar cuanto más potencial posible mejor de ti misma. Es decir, que te conviertan en la mejor versión posible de ti misma. En el momento en el que tú te conviertas en la mejor versión posible de ti misma, estarás impactando tremendamente en el mundo, en tu entorno, en las personas que tienes alrededor. Y piensa que esto es como piezas del dominó, ¿no? De esas que están puestas una detrás de otra y que van cayendo por todas partes. Pues es lo mismo. En el momento en el que nosotros cambiamos, estamos generando un impacto en personas que no conocemos, en personas más allá de nuestro ámbito de influencia. Porque nosotros impactamos en otro, ese otro impacta en un tercero, ese tercero impacta en otra persona y al final estamos provocando cambios por todas partes. Y eso es precioso cuando realmente eso ocurre. O sea que yo te animo a que te conviertas en la mejor versión posible de ti mismo. Bien, pues continuamos. Dice Esther, tengo marcapasos y para trabajar con el imán en eliminar obstáculos emocionales no podría. ¿Habría otro método? A ver, podrías hacer dos cosas. Una, utilizar el imán simplemente hasta la nuca, es decir, hacer el recorrido por la cabeza y no bajarlo. De hecho, los imanes que utilizamos, los imanes que yo recomiendo utilizar son imanes de escasa potencia que no afectan para nada a los marcapasos. Yo diría, los marcapasos de 10, 12 años para aquí, sin ningún problema. Los que son más antiguos, si los imanes tienen potencia, es decir, si son imanes muy potentes, sí que podrían generar un efecto sobre ellos. Pero bueno, con independencia de eso, si quieres evitar todo tipo de riesgo, lo que puedes hacer es utilizar tus manos. Es decir, activas energéticamente tus manos, si quieres frotándolas durante 15, 20 segundos, las frotas intensamente y después utilizas tu mano en lugar del imán. Con eso vas a conseguir exactamente el mismo efecto que utilizarías con el imán. Nosotros utilizamos el imán porque es mucho más rápido. Es decir, tener que hacer la activación energética de las manos quiere un cierto tiempo, unos segundos. Con el imán te puedes poner a hacerlo sin perder ese tiempo.
por eso lo recomiendo. Pero vamos, en un caso como el tuyo, pues te recomiendo simplemente que utilices tus manos o que utilices el imán hasta la nuca o directamente pregúntale a través del test muscular a tu subconsciente si realmente corres algún riesgo utilizando el imán. Te lo va a decir. Bien, pues Siguiente pregunta. dice Claudia desde México, ¿se puede aplicar esta metodología en mi árbol genealógico? Sí, piensa que prácticamente todo lo que hacemos, Claudia, nos afecta a nosotros y también afecta a muchas otras personas del árbol genealógico. Cuando liberamos bloqueos emocionales, muchas de estas emociones que nosotros tenemos dentro de un bloqueo son emociones heredadas. En el momento en el que las liberamos, lo habitual es que se libera en todas las personas del árbol genealógico. Es decir, todas aquellas personas que también han heredado esas emociones, incluso para arriba y para abajo, pues también quedan liberadas de esas emociones. Ocurre lo mismo con las lealtades familiares. Cuando tenemos lealtades y esas lealtades afectan a distintas personas dentro del árbol genealógico, dentro de la familia, también se libera para el resto de personas de la familia. Con lo cual, sí, estamos haciendo un trabajo que no nos afecta solo a nosotros, que va mucho más allá. Es decir, cualquier transformación que hacemos genera un impacto que no vemos, pero que es tremendo dentro de nuestra familia. Siguiente pregunta, Claudia. Ay, Laura, perdona. Venga, vamos, dice Verónica, ¿cómo puedo saber si mi problema de salud es por pactos familiares o emocionales? ¿Cuáles son los que me detienen? Pues pregúntale a tu subconsciente. Es decir, a través del test muscular tú puedes preguntar si tu problema de salud está relacionado pues, con alguna lealtad familiar. Puedes preguntarle si está provocado o está relacionado ese problema de salud con bloqueos emocionales, si está relacionado con algún trauma. En el momento en el que lo preguntes, con el test muscular vas a tener todas las respuestas. Siguiente pregunta. Sí, dice Elena, ¿con este método se pueden resolver patrones que vemos repetirse en estos momentos en nuestros hijos y que identificamos como ya vividos por nosotros? Sí, por supuesto que se puede. Es decir, podemos eliminar, claro, estos patrones que comentas son patrones normalmente repetitivos que vienen como consecuencia de lealtades, en algunos casos, en la mayoría, como consecuencia simplemente de las creencias que han ido interiorizando esos niños, pues por el hecho de haber estado conviviendo con nosotros durante toda su infancia. Venga por donde venga, sea por el problema de lealtades, sea por cuestiones de creencias, sea por cuestiones incluso de bloqueos emocionales, ya sean heredados o no, lo podemos cambiar con facilidad. Incluso los niños no tienen por qué participar para liberarlos, para cambiarlo. Es decir, podemos trabajar con ellos a distancia sin que ellos lo sepan. Bien, pues nos dice Mauricio desde Perú, ¿qué tipo de bloqueo emocional frena o limita el éxito económico en un profesional? Cualquier tipo de bloqueo emocional. Es decir, piensa, por ejemplo, yo qué sé, eres niño y tu madre está ahí contigo pues, jugando en un parque y te está diciendo todo el rato que no te subas al árbol porque te vas a caer. Y tú te subes al árbol y te caes. Evidentemente te haces daño y además viene tu madre, se enfada contigo, te regaña, te puede dar unos azotes. Lo que estás haciendo es interiorizar una serie de creencias que te llevan pues, a pensar desde dentro, desde la parte más profunda de tu ser, de que no hay que asumir riesgos, de que hay siempre que obedecer, de que realmente pues, no estás capacitado para ir más allá de las cosas que te dicen. Pues bueno, en el momento en el que tienes interiorizadas esas creencias, cuando vas creciendo, esas creencias entran en juego y evidentemente te pueden limitar en todos los ámbitos de tu vida. Te pueden limitar a nivel profesional, te pueden limitar a nivel económico, que no vas a asumir riesgos, es decir, hay una serie de actividades que ya no vas a hacer nunca en tu vida. O que si las haces, no vas a estar capacitado para sacar todo el potencial que tú tienes dentro porque estás haciendo cosas que van en contra de tus propias creencias. Es decir, asumir riesgos, por ejemplo, una actividad que podría ser pues, operar en bolsa, en el mercado de futuros o lo que sea,
tienes grabadas creencias en las que te están limitando esa iniciativa, te están limitando incluso el no merecer, ¿no? El no merecer conseguir esos resultados que te puedes grabar como consecuencia de esa misma situación, pues te están limitando completamente en tu día a día, te están limitando completamente en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo económico, a todos los niveles, ¿no? Y cuando digo este ejemplo, te puedo decir cualquier otra. Es decir, estás en el colegio, vas a explicar pues alguna pregunta que te estaba haciendo la maestra, no sabes la respuesta, te trabas a la hora de explicarlo, los niños se ríen de ti porque no eres capaz de hablar, pues las consecuencias que puede traer eso para tu futuro a nivel profesional, incluso a nivel económico, son tremendas. Te puedes generar ahí un bloqueo o un trauma que te va a impedir comunicarte después de forma fluida y de forma exitosa en tu día a día, en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en absolutamente todo. Con lo cual, los bloqueos que podemos tener ahí nos pueden venir de muchísimas situaciones distintas. Es decir, podemos tener bloqueos de todo tipo que nos estén condicionando en nuestro éxito a nivel profesional y a nivel económico. Y a todos los niveles, por supuesto. Bien, pues nos dice Roxy desde México. Siento que atraigo a personas tóxicas y siento que he trabajado con mis emociones, busco ir cortando con estos patrones, pero todavía me sigue sucediendo. ¿Qué puedo hacer? Pues habría que investigar. Te digo lo mismo que he dicho ya en alguna ocasión anterior. Hay que preguntarle a tu subconsciente. Hay que preguntarle que por mucho que hayas trabajado, hay que ver realmente hasta qué punto has liberado esas memorias que te puedes tener ahí a nivel emocional. Hay que ver exactamente las creencias que tienes en relación a las parejas, a las relaciones, y hay que trabajar para poder realmente estar alineada con las relaciones que realmente quieres tener. No es un tema de, yo diría, cuando trabajamos sobre todo a nivel de creencias, no es un tema de quitar aquello que no nos guste, sino de programar lo que realmente queremos. Es decir, cuando nos enfocamos a la creación y a la definición de las creencias, lo que hacemos es enfocar cómo queremos que sea nuestra vida a partir de ahora. Estar programados a partir de ahora para generar la realidad que realmente nos gusta. En el momento en el que te enfocas de esa manera es mucho más sencillo todo. Porque no tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar adelante. No tenemos que mirar lo que nos limita, sino que tenemos que mirar lo que nos crea, lo que nos hace vivir y vibrar como nosotros queremos. Entonces, tenemos que enfocarnos en generar esa realidad a través de nuestra nueva programación. Si lo hacemos bien, los cambios son inmediatos. Los resultados los tenemos de forma prácticamente inmediata. Además, lo bonito es que cuando cambiamos nuestra vibración, y la cambiamos en base a toda esa transformación que estamos haciendo, automáticamente las personas que ya no encajan con esa vibración, es decir, que no resuenan energéticamente con la vibración nueva que nosotros tenemos, automáticamente se alejan de nuestra vida. Y prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. Y en cambio empiezan a aparecer otras personas que resuenan con la nueva vibración que tenemos. Y automáticamente nuestra vida se va acomodando, se va encajando con esa nueva realidad que estamos construyendo, que estamos generando en nuestra vida. Bien, pues nos dice Alondra desde Canadá, ¿hacer a distancia el reset por otra persona sin su consentimiento no está afectando al libre albedrío? Esa pregunta es muy habitual. Con el reset o con cualquiera otra de las técnicas que podamos utilizar de transformación. Sí, por supuesto. Es decir, si nosotros nos metemos a trabajar en otra persona sin pedir ningún tipo de permiso, por supuesto que podemos interferir negativamente en su proyecto de vida y podríamos incluso entrar en riesgos para nosotros y para otra persona. Nosotros cuando trabajamos en Método Integra siempre pedimos permiso a un nivel superior, a nivel supraconsciente. Un nivel en el que nos aseguramos que todo lo que vamos a hacer está alineado con el proyecto de vida de esa persona y que además es seguro tanto para nosotros como para otra persona. Hemos de pensar que hay temas, pues, por ejemplo, con el reset emocional no habría ningún problema. El riesgo es prácticamente cero si lo hacemos sin pedir ningún permiso. Pero hay otros temas en los que trabajamos en los que el riesgo es muy grande. No estamos capacitados a nivel energético para poder abordar el tema que queremos trabajar, nos podemos generar un peligro para nosotros. Nos podemos ver perjudicados y además ser perjudicados de forma severa. Con lo cual, tenemos que asegurarnos que siempre que establecemos esa conexión a distancia como representante,
lo tenemos que hacer de forma 100% segura para todos los implicados, para nosotros y para la persona a la que queremos ayudar. Siguiente pregunta, Laura. Sí, vamos a lanzar ya la última. Y dice Julián, Ricardo, ¿existe algún caso en el cual tu método no funcione? Hombre, siempre hay situaciones en las cuales falta poner alguna pieza adicional. Cada vez menos, ¿eh? He de decir que cada vez son menos esas situaciones en las que realmente pues no acabamos de poner esas piezas. Lo que ocurre es que yo continuamente, igual que yo, pues hay instructores que trabajan conmigo, que estamos investigando en esos casos especiales. De hecho, a mí los casos que me gustan son esos, los casos que me suponen algún aliciente, ¿no? Los casos que realmente me hacen pensar, porque al final todo lo demás es mecánico, casi todo es mecánico. Es decir, hacer la transformación de los otros elementos de traumas, bloqueos, de grabación de creencias, lealtades, acuerdos kármicos, todo eso es mecánico. Al final es generar la energía que permite pues, generar una resonancia constructiva, destructiva, etcétera. Y eso se puede hacer con facilidad y se puede hacer con rapidez y se puede hacer sin pensar, simplemente dando los pasos que hay que dar. Los casos que me hacen pensar son los que me suponen un aliciente importante. Y esos casos que me hacen pensar son los casos que se escapan de estas situaciones típicas, de estas situaciones habituales. ¿Hay algunos? Sí, evidentemente, hay algunos. Hay muchos otros elementos que no enseñamos, por ejemplo, en Método Integra y que estamos utilizando en algunos cuantos, ¿no? Unas cuantas personas, porque siempre hay más cosas de las que estamos enseñando, ¿no? Siempre hay más elementos que pueden estar condicionando. Eso sí, ya no de forma generalizada. Lo que estamos enseñando, por ejemplo, en Método Integra básico y avanzado, pues nos afecta a todos, al 100% de las personas en algunos casos, y yo diría que en el que menos, pues puede estar afectando al 90%, 80 y pico, 90% de las personas. Pero claro, hay muchos otros casos que afectan a porcentajes diminutos de la población, es decir, a porcentajes muy, muy, muy pequeñitos. Eso pues no lo estamos enseñando, no lo estamos todavía difundiendo a través de ningún curso, ningún canal, pero son cosas que, por supuesto, estamos abordando para no dejar a nadie sin solución. Mi objetivo, mi visión, pues lo he dicho ya en alguna ocasión, es que el 100% de las personas pueda cambiar si quiere. Pues si es así, pues tenemos que seguir investigando aquellas cosas que a esa persona en concreto le están afectando y le están llevando a vivir del modo en el que no le gusta, ¿no? O sea que muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por contestar a todas estas preguntas y por la información que hoy nos has trasladado. Han sido muchas las personas que se han unido desde Colombia, México, Estados Unidos, Chile, Argentina, España. Gracias, gracias a todos por acompañarnos, por estar siempre ahí, porque vuestra participación es muy importante. Recordaros que esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunos conceptos, también para darle a me gusta y ayudarnos con su difusión compartiéndola en tus redes sociales. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestro invitado para que pueda despedirse. Pues muchas gracias, Laura. La verdad es que me gusta despedirme dando un mensaje pues, de optimismo, de ilusión, de que realmente todos tenemos la capacidad de cambiar si lo deseamos. Que todos, si nuestra vida no nos gusta por dónde está yendo, si realmente tenemos alguna limitación, si tenemos alguna enfermedad que pues desgraciadamente no nos están dando solución, pues siempre hay solución para todo. Es decir, no hay nada que no tenga solución. Que no hayamos encontrado esa solución hasta ahora no significa que no exista. Pero yo te animo a que tomes el control de tu vida, a que sigas avanzando y a que encuentres siempre, siempre, siempre la solución a cualquier problema que puedas tener. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Y nada, antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este vídeo o de otros, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para, por ejemplo, informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.